por un amigo. Yo creo que yo estaba pequeñita en La Vega escuchando la Z con mi padre cuando ya, pues, nuestro invitado era muy buen amigo de la Z101. Así que hoy estamos en familia. Nos acompaña el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, candidato presidencial de su partido. Y yo le voy a agregar de manera muy personal que ha sido uno de los mejores ministros de Relaciones Exteriores que hemos tenido en República Dominicana. Cuidado si el mejor canciller que hemos tenido en el país. Ya usted sabe de quién estamos hablando. Miguel Vargas Maldonado nos acompaña en esta tarde. Bienvenido, Miguel, al Gobierno de la Tarde. Sí, muchas gracias a todos y todas por la invitación. Un placer compartir con ustedes este espacio tan importante en la comunicación dominicana y en esta emisora, la Z101. Miguel, hemos visto a Miguel Vargas Maldonado asumir el rol de vocero en la Alianza Rescate RD. Yo creo que más que vocero, ha sido la persona que ha estado pues siendo el mediador entre un partido y otro y que ha servido de enlace para que se diera esta alianza opositora Rescate RD. Como es una conversación aquí con muchos temas pendientes, yo quisiera preguntarle, ¿qué ha sido lo más cuesta arriba que ha tenido que enfrentar Miguel Vargas Maldonado al asumir este rol con estos dos partidos que antes pues era uno y se ha dividido y se ha quedado con algunas asperezas que todavía no se han limado? Bueno, ante la situación que vive el país de muchas dificultades y calamidades que afectan al pueblo dominicano, pues entendíamos que el único instrumento que había para poder cambiar de rumbo el país por un camino distinto era precisamente conformar esta gran alianza opositora Rescate RD. Si bien una alianza entre dos partidos es complicada, entre tres todavía aún más. Por eso tiene matices muy sui generis, muy particulares, que tanto en la parte de las alianzas congresuales municipales y en las presidenciales sobre todo se manifiestan. Nosotros tenemos una alianza, pero cada partido lleva su candidato, con acuerdos preestablecidos en materia de que el que clasifique pues será apoyado por los otros dos partidos y por los otros dos candidatos para una segunda vuelta. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas, porque también le permite a cada partido recoger todos sus votos de su dirigencia, de su militancia, de sus simpatizantes y del pueblo en sentido general, de manera particular. Y entonces en ese escenario ya, luego de la primera vuelta, pues unirnos en materia de lo que debe ser alcanzar el poder. ¿Y la parte más difícil? Bueno, en una alianza siempre hay dificultades y hay que sobrellevar, hay que ceder, hay que asumir posiciones flexibles en ese sentido. Y en lo territorial, la parte municipal es lo más difícil, porque hay mucho liderazgo de territorio en cada partido político y todos se creen con el derecho y la autoridad para asumir posiciones. Y eso fue parte de la dificultad, pero aún así avanzamos bastante. En lo senatorial nos pusimos de acuerdo en 23 provincias para ir aliados, o sea, los tres partidos apoyando a un solo candidato. Nosotros entendíamos de manera particular que debió haberse una alianza completa en materia de las 32 provincias, pero siempre hay estas dificultades. Aún así yo creo que 23 de 32 es un número importante para poder concentrar todas las fuerzas hacia ese candidato a senador. Juan. Ingeniero, saludo, un placer verle y saludarle siempre por el trato y la distinción y la amistad. Saber, ingeniero, cuántos candidatos tiene el PRD con posibilidades de triunfo a nivel senatorial y también, usted es vicepresidente de la Internacional Socialista. Saber si ustedes que han estado denunciando uso, abuso de los recursos del Estado y una serie de situaciones, usted utilizará este organismo para hacer la denuncia o irán a través de sus relaciones internacionales a otros órganos. Bueno, nosotros hemos hablado sobre esto. Yo, además de ser vicepresidente mundial, soy el presidente para América Latina y el Caribe desde hace ya varios años. Fuimos reelectos en el pasado marzo del 2023 y estamos haciendo el trabajo también en esa plataforma internacional. Nosotros hemos denunciado, inclusive fuimos una comisión a la OEA donde planteamos precisamente todos los temas de garantías electorales y todos los procesos de irregularidades que se dieron en el proceso pasado y que queríamos preservar para que no ocurriera lo mismo en este nuevo proceso del 19 de mayo.
Cuando estuvimos allá, pues realmente ya conocíamos el informe de la comisión de la OEA que vino aquí como observadora. Y muchos de los temas que nosotros le planteamos, ya ellos lo recogían en su informe, como es el caso de la compra masiva de cédulas, que está de manera literal así expuesto, de las casas de campañas, de la propaganda que invadían los recintos de votación, y también del asedio a los electores por parte del partido de gobierno. Todo esto se registró y evidentemente se consignó en lo que fue nuestra visita, y anteriormente lo habíamos hecho mediante una comunicación escrita que se presentó de manera personal en la Junta Central Electoral, reclamando precisamente el cumplimiento de muchas garantías electorales que aún estaban sin establecerse de manera clara. Cuando hablamos de candidatos senatoriales, ¿cuántos ustedes tienen con posibilidades de triunfo? Bueno, eso hay que ver. La verdadera encuesta va a ser el próximo 19, ya está cerca, o sea que vamos. Porque sé de uno que está bien posicionado, que es el de Atomayor, Sauri Mota, que va por el PRD. Nosotros tenemos varios candidatos buenos, como partido. Hay otros candidatos que pertenecen al PLD y a la Fuerza del Pueblo que también tienen buen posicionamiento. ¿Usted está apoyando a Omar? Lo hemos visto apoyando desde el primer momento y lo sigue apoyando. En la concertación de esta alianza apoya a Omar como candidato en el Distrito Nacional por las tres fuerzas. Igual en La Vega con Euclides Sánchez. En La Vega con Euclides Sánchez. Sí. Llevamos 5 candidatos a senadores como partido. Uno en San José de Ocoa, Yari Encarnación, una mujer, que vamos solos. Vamos aliados en Peravia con la Fuerza del Pueblo, con Raúl Lara. Vamos aliados en Romana con Iván Silva, senador actual, que está con nosotros dentro del PRD y representa el PRD, apoyado por el PLD también. Y vamos tripartito en Atomayor, encabezado por Sauri Mota, apoyado por la Fuerza del Pueblo y el PLD también, y en el Ceibo, con el doctor Ulises de Veras, apoyado también por el PLD y la Fuerza del Pueblo, encabezado con el PRD. Miguel, yo prefiero esta entrevista aprovechar tu experiencia como canciller, conocedor de la situación internacional, para preguntarte sobre el curso de la crisis de Haití que está siguiendo ahora. Se espera que el día 26 de este mes lleguen las tropas de Kenia, enviada por la Organización de Estados Americanos, por las Naciones Unidas. Y ha habido un impasse que se ha producido en el Consejo Presidencial que se escogió en el CARICOM, y es que ahora sectores dentro del mismo Consejo Presidencial de Haití no aceptan al primer ministro que se designó. ¿Cuál tú crees que será el desenlace? ¿Vendrán los kenianos finalmente? ¿Se pacificará Haití y podrá programarse elecciones? Sí, el problema se originó con los kenianos cuando evidentemente se especificó de manera puntual la participación de la policía, y eso era anticonstitucional allá en Kenia. Luego se pudo arreglar desde las propias Naciones Unidas, y ahora esperamos que nosotros hemos siempre recomendado un bloque regional de fuerzas militares para el tema haitiano, para producir el desarme en la vecina isla de Haití, y luego que se produjera un proceso de pacificación, de retorno a la institucionalidad, e iniciar un escenario para producir unas elecciones libres, transparentes y democráticas, cosa que no fue así. Yo creo que un bloque regional hubiese sido más efectivo en ese sentido para la solución del problema haitiano. Y ese es el principal problema que hoy tiene la República Dominicana, el problema de Haití. Y como tal, nosotros no podemos ser indiferentes, y tenemos que, lamentablemente, el gobierno tiene una política incoherente, errática, desacertada con respecto a una tímida política exterior en sentido general, pero en el caso de Haití más acentuado. Nosotros entendíamos que primero, y acudimos a 4 o 5 llamados que nos hizo el gobierno al principio del gobierno, donde planteamos nosotros que como partido vamos a asumir una posición firme, responsable, pero constructiva. Acudimos a esos llamados, planteamos, quizás no fue de buen gusto para los que estaban allí, pero planteamos algunas recomendaciones, que dijimos que lo primero que el gobierno tenía que hacer es sacar de la agenda del gobierno la confrontación con Haití, que eso nada nos beneficiaba. Segundo, mantener un diálogo al más alto nivel diplomático. Y tercero, llamar a la comunidad internacional. Pero el llamado a la comunidad internacional debía estar acompañado
de una propuesta amplia, abarcadora, de solución al problema haitiano por parte del gobierno. Nosotros somos los más afectados. Nosotros somos los que estamos dispuestos siempre a defender nuestra soberanía, nuestra integridad y nuestro territorio. Y en ese sentido, no podemos dar palos a ciegas en materia de lo que es la política con Haití. Nuestro principal socio comercial, si atendemos a la balanza comercial que tenemos muy favorable para la República Dominicana. Y se han cometido errores. Desde la comunicación conjunta del 27 de mayo del 2021, con relación al problema del río Masacre, y no el desconocimiento de lo que era el protocolo del acuerdo de 1929 y los mecanismos ya existentes para cualquier dirimir, cualquier arbitraje a nivel internacional. Ahí era que teníamos nosotros que apoyarnos. Entonces eso dio pie a que se produjeran todas estas cosas y el cierre de la frontera, que constituyó un golpe fuerte a los productores, a los comerciantes, no solamente de la frontera, sino también del Cibao Central. Estos mercados los perdimos ya como país. Estos mercados ya los tienen otros países y otros empresarios. Y es lamentable que haya sido así. ¿Cuáles países han asumido el mercado haitiano? Muchos países del CARICOM están ya empoderados del comercio haitiano y otros empresarios también en haitiano, algunos radicados hasta aquí en República Dominicana. Okay. Fausto Montes de Oca. Ingeniero, buenas tardes. El lunes pasado yo estuve en el espacio comunicacional del presidente Fernández, La Voz del Pueblo, y allí presentó unos escenarios que realmente a mí me llamaron poderosamente la atención, sobre todo lo que tiene que ver con la política desacertada del actual gobierno en materia económica. Pero en paralelo a todo esto, desde el PRM se tiene una retórica de que van a ganar con el 70%. Entonces, Juan Bosch enseñó que cuando la economía va mal, la política también va mal. ¿Qué opinión le merece a usted de ese triunfalismo que no tiene ningún tipo de correlato con relación a las políticas públicas? Ese ha sido su estilo desde el principio del gobierno. El gobierno llegó con una política primero de apoderarse de los medios de comunicación y con una política de disminuir los partidos políticos. Y empezó a comprar alcaldes, a comprar dirigentes, a hacer una política agresiva en ese sentido. Cosa que yo entiendo que al final los resultados no se reflejan de tal forma. Aquí hay un voto que está ahí esperando el 19 de mayo para castigar este gobierno. Un voto que realmente corresponde a los más pobres del país, que no pueden comprar las 3 comidas del día, que están desesperados y que se sienten totalmente golpeados por este gobierno. Y en ese sentido nosotros entendemos que, y por eso hicimos y conformamos, nos abocamos a conformar esta alianza opositora RECAT-RD, porque entendíamos que había que frenar esos males y conducir por un camino distinto al país. Yo entiendo que la política económica ha sido errática. Una política económica donde tú, primero, te comprometes en los primeros 100 días a bajar el 30% del costo de la canasta básica familiar y se multiplica. Te comprometes en los primeros 2 años a disminuir un 50% la delincuencia y la criminalidad y se triplica. Y te compromete también a mejorar los servicios públicos y hay hoy un retroceso fundamental en todos los servicios públicos, en todos los sectores de desarrollo, sobre todo sectores como salud, educación y otros que son vitales para el desarrollo nacional. Pero además los servicios públicos en sentido general están deteriorados, todos han ido en retroceso, con un dispendio del gasto corriente exagerado. Hoy se coge préstamo para pagar gasto corriente en el país. Más del 60% del presupuesto nacional es para servicio de la deuda. El país no puede avanzar así. 40.000 millones ha tomado este gobierno, más que cualquier otro presidente, que todos los presidentes juntos anteriores de la República Dominicana. Y además hay un tema en relación con lo que ha sido que este ordenamiento a un alto costo, que no solamente lo van a tener que pagar nuestros hijos, sino también nuestros nietos y bisnietos. O sea, es una situación difícil para el país y somos el segundo país de riego en default, en incumplimiento, que puede pasar exactamente lo mismo que pasó en el 84 con el tema del Fondo Monetario Internacional. Y eso aquí nadie lo percibe. Aquí la gente cree que todos estos préstamos de 40.000 millones son regalos y donaciones que le han hecho al país. No es así. Eso nos compromete cada vez y afecta más nuestra economía. Aquí se ha perdido el poder adquisitivo. Aquí hay un control sobre exagerado en materia de la tasa del dólar. Y todas estas cosas pues se van a revertir. Y es un problema fundamental. Y entiendo que por eso todas estas cosas que limitan el poder adquisitivo de los dominicanos, sobre todo de los más pobres del país, van a ser determinantes en el proceso electoral del 19 de mayo.
Emily. A propósito de que estamos hablando con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD Iluminada, hay mucha gente ya que nos está escribiendo y yo tengo dos preguntas. Hay una que me la pasó un oyente, su opinión a propósito de su conocimiento en términos diplomáticos y como ex canciller y el excelente trabajo que hizo allí. Su opinión al voto de la República Dominicana a favor de Palestina en la ONU es una pregunta, y la otra, como artífice de la alianza Rescate RD, mucha gente pensó, ¿y cómo Miguel va a lograr unir estas dos fuerzas que de repente se dividieron? Fue el resultado de una división y lo logró. Sin embargo, ha dicho usted que con relación a las candidaturas de la senaduría, pudo ser dentro de la alianza más candidatos a favor, o sea, de la alianza. El caso de Santiago, exacto, en consenso, ¿verdad? El caso de Santiago quedó evidenciado en el debate de que la gente dijo, ¿pero por qué no fueron unidos? ¿Qué imposibilitó, ingeniero, el hecho de que, por ejemplo, en Santiago, una plaza importantísima, la segunda, diríamos, no tuviera la alianza un candidato único? Sí, hay dos plazas que nosotros forzamos mucho lo que fue para que fuese una alianza tripartita, tanto Santiago como San Cristóbal. Exacto. Y de antemano, si hubiésemos ido aliados, no quiero decir que con esto que no podamos tener el triunfo, pero si hubiésemos ido aliados, aseguraríamos tanto la plaza de San Cristóbal como la plaza de Santiago, por muchas razones. Pero eso es parte de lo que decía en cuanto a los liderazgos y los candidatos. Muchos candidatos asumen y creen que ya esas posiciones son de ellos. Nosotros como candidatos estamos dispuestos a asumir un espacio que pudiera beneficiar a la alianza, aún como candidato presidencial. Pero entendíamos que hicimos un acuerdo, y nosotros somos respetuosos y cumplidores de los acuerdos que hacemos, de que íbamos a ver los tres candidatos por separado y que al final, en la segunda vuelta, íbamos a apoyar al que clasificara para una segunda vuelta. Siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer mejor, pero la realidad es que lo posible fue lo que logramos. Y estamos trabajando conscientes de que cada partido lo está haciendo, su trabajo a nivel del territorio, mientras nosotros estamos en el sur, el PLD está en el norte, la Fuerza del Pueblo está en el este. Todas estas cosas se han ido desenvolviendo de esa forma. Con relación al tema del voto dominicano, es otra continuidad de la mala política exterior del gobierno. O sea, yo creo que fue un error por parte del gobierno asumir ese voto en contra de Israel. Primero, Israel ha sido un aliado natural de la República Dominicana, en sectores como la agropecuaria, donde hemos tenido asesores técnicos permanentes, en tecnología, en seguridad, con República Dominicana. Es más, esto no viene de ahora, esto se traslada cuando Trujillo, que dispuso que pudiera entrar al país más de 100.000 judíos. Y así fue. No llegaron a esa cantidad, pero aquí todos se instalaron casi en la mayoría en Sosúa, y desde ahí desarrollaron una comunidad laboriosa, que evidentemente, cuando yo fui a Israel como canciller, los elogios para la República Dominicana, las expresiones de gratitud para la República Dominicana eran inmensas. Entonces, eso tenemos que conservarlo. O sea, pero además, independientemente que no estamos de acuerdo con que se hagan ataques como se han hecho por parte de Israel a la Franja Gaza, donde hay muchos inocentes que han muerto, muchos envejecientes, niños, y eso no estamos de acuerdo. Yo como canciller, como país, lo que hubiese hecho es, primero, llamar a un cese de fuego. Segundo, a un diálogo, sobre todo para analizar el tema del Estado palestino. Porque estamos hablando de que estamos apoyando a sectores, como te digo, que pertenecen al terrorismo en sentido general, y es una realidad. Entonces, un llamado al cese de fuego, un llamado al diálogo, que es la herramienta más importante, y por eso es la importancia de la diplomacia. Porque aquí tú no puedes decir que no voy a conversar con Haití, porque Haití no hay con quien dialogar. No, hasta que haya un haitiano dispuesto a dialogar, tú tienes que ofrecerte a dialogar y a mantenerse. Muchas de estas cosas no se han conseguido y han fracasado por ese diálogo permanente, y ese diálogo que ha faltado en sentido general. Pero yo creo que esta fue otra mala política exterior por parte de este gobierno. Entonces, ingeniero, escúchame, Emily. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo de que la República Dominicana votara
para que Palestina no entre a la ONU? No, yo me hubiera abstuido. Porque lo que hizo la República Dominicana, que votó en favor de que Palestina sea parte de las Naciones Unidas. Yo en mi lugar me hubiera producido una abstención. Hubiese hecho una posición de reposo para llamar a un diálogo y llamar a un cese de fuego, que es lo que impera en este momento. Erinia Peralta. Bueno, ingeniero, usted dijo hace un momento que la verdadera encuesta será el domingo, pero yo quisiera preguntarle, como presidente de un partido y también como candidato presidencial, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene para esta jornada del domingo? ¿Qué usted cree que va a terminar sucediendo este 19 Nosotros hemos venido trabajando los 3 partidos y otros partidos de oposición que no forman parte de la alianza, pero que llevan su propio candidato, para que el próximo domingo se produzca un voto donde, al contarlo, los votos de la oposición sean más que los votos del gobierno y del PRM. En eso estamos trabajando, en llevar a la gente a votar, en que nos lo dejen votar, en que no ocurra el asedio que ocurrió en el pasado proceso, donde no se compren cédulas, donde se puede expresar de manera libre el votante a favor de quien quiera, porque en definitiva en un proceso electoral se va a ganar, esa es la intención, pero se va a perder también. Ahora, si a ti te ganan con malas artes, ya eso es otra cosa. Ahora, y aquí evidentemente se ha visto, en términos de publicidad, el gobierno ya agotó el presupuesto del 2024, en marzo lo agotó. Los gastos de febrero y de marzo fueron 13 veces los de febrero y marzo del año pasado. O sea, ha habido, y además los programas sociales se han utilizado, lo dirigen los candidatos del partido oficialista, y eso se ve en toda la provincia del país. Y la compra de dirigentes nunca antes había sido. El que no cobró antes el domingo tendrá problemas para cobrar. Una buena pregunta. Hay que ver. Porque usted dice que agotaron el presupuesto, entonces. No, en materia de publicidad. En materia de publicidad. Entonces, el que no cobró antes el domingo Los tendrá chelitos de problemas. la nómina están ahí, dígale, ingeniero. Sí. El dinerito de la nómina está ahí. Lo que pasa es que, fíjese, hay cosas que hay que analizar desde el punto de vista económico. Aquí nosotros estamos tomando préstamos para pagar gastos corrientes del Estado Dominicano. Aquí ha sido una situación donde inclusive vemos nosotros pensiones sin ningún criterio institucional, privilegiadas para ganar voluntad política para el partido de gobierno. Y muchos empleados, muchos trabajadores con pensiones de 5, 6, 7 mil pesos de hace 30 y 20 años, esperando un reajuste y nadie. Bueno, aquí hay un alcalde electo que le dieron una pensión 2 meses antes de 150 mil pesos. ¿Cuál es ese? Es de Santo Domingo Este. Francisco Peña. Sí. Ah, Francisco. Pero no solamente eso, en Estados Unidos, cuando yo fui a Nueva York, ahora y fui a Washington, algunos dirigentes, bueno, me dijeron, mire, usted sabe que Mateo se fue. ¿Qué pasó? Me le dieron una pensión de 150 mil pesos. Pensión. El Mateo tiene 30 años viviendo aquí. Y no, pues, entonces, todas estas cosas, pues, evidentemente, distorsionan todo el tema del sistema. Y no solamente el problema que le hace un daño terrible al sistema de partido político, le hace un daño a la democracia. Hoy no se ve, pero esta situación degenerada en materia del manejo político en cuanto a lo que es el uso abusivo de los recursos del Estado, va a generar una situación difícil para el país. Nilda Alanís. Bueno, pues bienvenido nuevamente a esta su casa, la Z101. Son 2 preguntas en una. A propósito de que usted es parte importante de la alianza Rescate RD, vimos como que en el transcurso de esa alianza no se pudieron poner de acuerdo en su totalidad Leonel Fernández y Danilo Medina. Recientemente Danilo Medina dio unas declaraciones donde arengaba a su equipo o que básicamente, parafraseando, era debido a muerte quedar en segundo lugar, porque el tercer lugar iba a desaparecer como partido. Sí. Entonces, son 2 en una, ¿verdad? ¿Qué le parecen a ustedes esas declaraciones? ¿Y ustedes están apostando realmente a una segunda vuelta? Todo lo que sea para motivar a la militancia de un partido a que trabaje para que su partido crezca, yo lo apoyo.
Porque en esto nosotros desde el principio hemos estado claros que cada partido, aún uno sabiendo que quizá no tiene el mejor escenario político, porque lo más importante de esto es estar consciente del rol que uno está jugando y en qué escenario lo está jugando. El que no está consciente de eso, pues no puede estar en proceso de esta naturaleza. Pero aún en esas circunstancias tú tienes que asumir ese rol. Y si cada partido asume el rol de querer quedar por encima del otro, pues mucho mejor, porque es un mayor esfuerzo de ganar más votos, de conquistar más electores y de tener una mejor votación. Y todos quisieran clasificar, por supuesto, uno tiene la posibilidad de clasificar, otros no. En esa situación de este escenario real que tenemos en el día de hoy. Hay otros que tienen más posibilidades y otros que tienen menos posibilidades, como candidatos y como partidos. Entonces, en ese sentido, saber el rol que tú juegas en un proceso es fundamental. Y nosotros, como partido y como PRD, estamos muy claros en eso. Yo creo que toda arenga para fines de poder producir un mayor trabajo, un mayor esfuerzo y buscar más votos de un partido, de sus militantes, es importante. Ingeniero, ¿le respondió las dos preguntas? Faltó lo de la segunda vuelta. Si ¿La estaban segunda apostando vuelta? a la segunda Sí. vuelta o ahí segunda primera vuelta. No, nosotros, mire, una de las causas de esta alianza es consciente, porque aquí a veces se dicen muchas cosas y se ocultan otras, de que ningún partido político, ni PRD, ni PLD, ni Fuerza del Pueblo, per se, puede ganar el partido de gobierno. Tenía que producirse una gran alianza opositora RKTRD, que hubiese sido posible quizá con un candidato que llevara las tres fuerzas y otras fuerzas, o como se ha dado tiene su ventaja y su desventaja, pero vamos a asumir la parte positiva de que cada partido puede, haciendo su trabajo, recoger todos los votos que simpatizan por ese partido, porque si hay un solo candidato, hay que quizá de mi partido que no le guste el que se coja, y así viceversa. Yo creo que es una modalidad muy particular, pero esa es la modalidad que tenemos en este momento, apostando a una segunda vuelta. No le voy a insistir ya con el tema de por qué no se lograron poner de acuerdo las principales figuras de estos partidos que conforman la Alianza Rescate RD. Hubiese sido mejor. No, pero hubo un acuerdo, el acuerdo fue ir desde el principio. con tres candidatos. Por eso le digo, no voy a insistir con eso porque ustedes ya han expresado en múltiples ocasiones que desde el principio ese fue el acuerdo, ¿no? Y sobre todo en la parte presidencial, eso quedó, para las elecciones presidenciales, eso quedó establecido. Yo quiero saber, ingeniero, ¿cómo evalúa o ha evaluado usted hasta el momento el trabajo, el manejo de la Junta Central Electoral? ¿Y cómo entiende usted que terminará esto en lo que concierne a la Junta como árbitro? Y segundo, me gustaría saber su opinión acerca de las migraciones. Yo le llamo así a las personas que se van de un partido a otro. Se le llama transfugismo, ahora está de moda que se venden. Hoy Elías Cerulle, un dirigente bastante importante aquí en el distrito, pues simplemente renuncia a la Fuerza del Pueblo. Usted ha tenido a lo largo y ancho de siendo presidente del PRD, renuncias, personas que van, que vienen. Hay un desgaste en ustedes, los líderes que tienen décadas de el apoyo hacia los jóvenes por precisamente la fuga de esas personas a quienes se le da la oportunidad, a quien se le recibe, se le apoya, se le acompaña y luego simplemente se van. Bueno, eso usted lo puede llamar transfugismo, lo puede llamar que se van, que vienen, pero yo le llamo traidores, definitivamente. O sea, usted lo puede adornar de cualquier forma, pero finalmente son traidores. Y en eso yo nosotros rechazamos eso categóricamente, porque en definitiva, no solamente al partido del cual se van, que se hace daño, sino al cual llegan. Se han creado muchas situaciones también en ese sentido. Pero además, sobre todo le hace daño al sistema de partido político y a la democracia, que nosotros como dirigentes políticos tenemos la obligación de preservar. Aquí no se trata solamente de ir a una elección y ganar unas elecciones. Aquí se trata de conservar un instrumento que es nuestra democracia, que con sus dificultades más o menos ha funcionado y que ha podido crear una estabilidad económica, una estabilidad política en el país que permite precisamente también determinada estabilidad económica. Usted ha apostado a los jóvenes, por eso le pregunto que si no hay quizás un desgaste o una desilusión de esa cabeza de partido. Yo he podido dar seguimiento y apoyo y aprecio. Por ejemplo, usted tiene a un Ramón Arnaldo Pimentel en la Secretaría de Organización del partido. No, el candidato vicepresidencial, el más joven. Sí, pero antes que el candidato vicepresidencial estaba Ramón Arnaldo Pimentel, que el ingeniero le dio la oportunidad
y con Ramón Arnaldo una cantidad de jóvenes que usted antes de estas elecciones, en el proceso, bueno, mucho antes, todos sabemos la historia. Mucho antes que esto. Sí. Yo quizás uno de los problemas que tuve internamente en el partido fue que rompí una gerontocracia. Sí. Y le di la oportunidad a muchos jóvenes, que hoy muchos de ellos están en el Palacio Nacional. Sí. Paliza fue el diputado más joven en nuestra administración como presidente. Así es. Kimber le fui y lo hicimos porque entendíamos que eran jóvenes que tenían méritos, capacidades y no nos arrepentimos. Los tienen. Y no nos arrepentimos. Qué bueno que usted no se nos arrepiente. arrepentimos de eso. ¿Por qué? Pues yo creo que el hecho de que no estén militando en tu partido no significa que no tengan esas cualidades por las cuales uno apostó por ellos. Y otros tantos, David Callado también fue diputado en la administración nuestra, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero en eso yo creo que hay que tener mucho cuidado y todos tenemos que hacer una profunda reflexión por el país sobre todo. Entonces, esa práctica yo creo que hay que descontinuarla. Yo creo que no podemos avasallar con esa agresividad en la persecución. Aquí, bueno, el propio gobierno, el partido de gobierno ha tenido algunos problemas en algunos municipios, en algunas localidades, porque ha traído otro candidato viendo otro candidato. O sea, ha habido una situación de mucho roce en materia política interna en esos partidos. Pero nosotros entendemos que debemos seguir adelante, continuando para trabajar por nuestro país, para trabajar por nuestra democracia. ¿Y la valoración suya de la Junta Central Electoral? Bueno, la Junta Central Electoral ha sido tímida en algunos aspectos. Primero, vimos una resolución de la Junta, aunque respeto mucho al Pleno de la Junta Central Electoral en cada una de sus representantes, en términos personales. Pero hubo una resolución recientemente del uso de los planes sociales y los programas sociales del gobierno, que fue a 11 días de las elecciones. Y eso debió haberse hecho desde el principio, como lo establece la ley. O sea, lo más importante en todo esto, tanto en la parte migratoria, en todos los temas constitucionales, es cumplir y hacer cumplir la ley. Esas leyes orgánicas que competen a dependencias e instituciones como la Junta Central Electoral, como a la parte migratoria del país, eso hay que hacerla cumplir. O sea, tú no puedes venir a querer sacar parturienta de hospitales si tú cometiste el error de dejarla entrar por la frontera del país. O sea, si tú la vas a sacar de un hospital, tú lo que debió haber hecho es no haberla dejado entrar. Pero aquí hay mucha irregularidad en ese tipo de cosas. Ingeniero, al principio del gobierno del presidente Abinader, él dijo, yo quiero ser recordado como un presidente reformador. Incluso llamó a mesa de diálogo y vi que usted participó en varios diálogos a través del Consejo Económico y Social. Él ha dicho que ganará las elecciones el 19 de mayo y que tras eso, de lograr el triunfo, llamará a los líderes para definir el país que queremos. Ante todo lo que usted ha dicho, ha denunciado del gobierno, ¿estaría Miguel Vargas Maldonado en disposición de juntarse con Luis Abinader para tratar y definir el país que queremos? Como yo quiero iniciar con lo que yo dije en el 2020, saliendo del gobierno, representando al partido. Nosotros como PRD y yo de manera personal vamos a hacer una posición firme, responsable, pero constructiva. Todo lo que contribuya a favorecer el país lo vamos a apoyar. Lo que no, lo vamos a enfrentar. Y por eso acudimos a todos los llamados que se me hicieron al inicio del gobierno, en el Palacio Nacional en 4 ocasiones, en Cancillería en 2, y en la mesa del diálogo teníamos representantes en cada mesa. Pero la mesa del diálogo fue lo que más nos frustró, porque fue un fiasco. Mientras los compañeros, encabezados por Héctor Guzmán, Israel y otros, estaban en las diferentes mesas del diálogo, desde el Palacio Nacional se producían envíos de leyes al Congreso Nacional, proyectos de leyes, de lo que estábamos tratando allí, ignorando. Todo eso se cogió y se echó al zafacón. O sea, eso no fue ningún diálogo. Y o sea, a mitad de ese proceso se diluyó y se desconoció hasta las autoridades de ese Consejo Económico Social. Nosotros planteamos propuestas, independientemente por escrito, en los sectores más importantes, en salud, en educación, porque entendíamos que son sectores fundamentales para el desarrollo y la calidad de vida de la gente. Ingeniero. Y evidentemente es contradictorio que un presidente que asume una posición agresiva de compra de dirigentes,
de inversión y uso de los recursos públicos en contra de los partidos políticos de oposición, pudiésemos nosotros estar, y hablo por el PRD, en condiciones, en actitud, de luego de un proceso de esta naturaleza, acudir a cualquier tipo de situación como él ha señalado. Interpretándolo, y eso quiere decir que ustedes no irían si Luis es reelegido y lo llama al diálogo a la oposición. Pero que hay que ver todos los antecedentes. En base a los antecedentes, nosotros nos llamaríamos sinvergüenzas, si vamos. Okay. Ingeniero. Se ha hablado, ingeniero, sobre la posibilidad o la inminencia de una reforma fiscal una vez pasen las elecciones y de también modificar la Constitución para independizar el Ministerio Público. Sí. Definitivamente. ¿Cuál sería la posición suya con relación a esos dos temas? Bueno, la posición nuestra ha sido clara, ha sido coherente. Con respecto a la reforma fiscal, el pacto fiscal está contemplado dentro de lo que es la Agenda Nacional de Desarrollo. Y nosotros entendemos que se debe hacer una reforma fiscal, no una reforma tributaria, una reforma fiscal integral, amplia, inclusiva y consensuada. A esta reforma, su primer objetivo debe ser eliminar o disminuir al mínimo la evasión fiscal que hoy anda por los 200 mil millones de pesos al año. Eficientizar el régimen de concepción contributiva y poder disminuir y ponerle un tope a esa evasión fiscal mínimo. Son 200 mil millones que se pierden al año por falta de una eficiente recaudaciones dentro del sistema. Lo segundo es ampliar la cobertura de contribuyentes en ese espacio. Lo tercero es disminuir las exenciones fiscales, que hay muchas exenciones fiscales graciosas, que benefician a sectores que realmente no se corresponden. Y lo cuarto es mantener la tasa del impuesto sobre la renta, del IPI, del ITEBI y de los aranceles aduanales. O sea, no tocar esos impuestos. No, por eso dije, no una reforma tributaria, sino una reforma fiscal, con el propósito de crear riqueza y bien distribuirla. Porque aquí los pobres del país, lo que se cansan es de que se hacen reforma y reforma, y mientras más reformas se hacen, más pobres están ellos. Entonces, hay que buscar la forma de distribuir mejor la riqueza que el Estado, dentro de su materia fiscal, asume en su ingreso fiscal nacional. Sobre la reforma constitucional, hay dos aspectos. Lo primero es que una reforma constitucional es innecesaria, es inoportuna, es impertinente en este momento. ¿Por qué? Porque la condición para lo presidencial está clara. 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Y esta reforma constitucional del 2010 es la reforma más avanzada de Iberoamérica, dicha por expertos internacionales, que nosotros tuvimos bien participar y contribuir en la reforma que tiene que ver con la justicia, en la parte que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y las altas cortes sobre todo, y otros temas. En cuanto a la independencia del Poder Judicial, esta reforma de la Constitución del 10 y la ley orgánica del Ministerio Público y el Poder Judicial del 11 tienen las bases legales y sustentan para un Poder Judicial y un Ministerio Público independiente, autónomo. Lo que tiene que el Estado, el presidente nombra un procurador, como se nombra en todos los países avanzados, que en otro caso es un ministro de Justicia, y 7 procuradores adjuntos. Después, todos los escalones del Poder Judicial y del Ministerio Público están establecidos cómo se alcanzan, tanto en la Constitución como en la ley orgánica. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que tocar eso. Entonces, lo que sí tiene que el Estado es lo siguiente: dar los recursos necesarios al Poder Judicial y al Ministerio Público para que hagan una labor eficiente, oportuna, a tiempo, que impartan sentencias justas, adecuadas y en el momento oportuno. Y no inmiscuirse en los asuntos de otros poderes, el Poder Ejecutivo. Esto quiero decir que ni judicializar la política, ni politizar la justicia. O sea, ni persecución política, ni tampoco impunidad. Entonces, dentro de ese marco, yo creo que nosotros tenemos una constitución que fortalece y que sostiene nuestro Poder Judicial y nuestro Ministerio Público. Vamos con Fausto Montenegro. Y quiero agregar algo sobre la constitución. Mire,
Yo he escuchado de poner un candado, de blindar la Constitución. ¿Tú sabes cuál es la mejor forma de blindarla y poner un candado? No tocarla. Importante. No tocarla. Ya. Fausto. Ingeniero, evidentemente que el actual gobierno es un gobierno de propaganda. No es un gobierno de hecho ni de obra, sino de propaganda. Y hemos visto que el actual gobierno no tiene límites. Hemos visto que no tiene límite en materia de los programas sociales, inclusive la tarjeta de solidaridad que anteriormente se entregaban con nombre y cédula, ahora son tarjetas al portador. ¿Usted estaría de acuerdo? Se ven en los supermercados con 80 sí, en los supermercados hay muchísimos ejemplos. Han roto hasta el saco. Entonces, frente a todo ese tipo de situaciones que son de la vieja política que tanto criticaba el cambio, ganando o perdiendo la Alianza Rescate RD, ¿usted estaría de acuerdo en crear una ley que impida todo este tipo de situaciones que uno está viendo en los actuales momentos? Hay que establecer controles. Yo creo que los programas sociales son importantes, sobre todo como un intermedio de aliviar la situación de los más pobres del país. Aquí tenemos subsidios focalizados, y yo creo que son bastante adecuados, pero requieren de controles administrativos, porque lo que se ha visto son escándalos tras escándalos. Tenemos subsidios generalizados, que ahí es más difícil porque ahí se benefician quienes no se tienen que beneficiar. También tenemos otro tipo de subsidios que a través de transferencia, a través de la tarjeta de transferencia efectiva, a través de tarjetas como Supérate, como Solidaridad. Y también tenemos otro tipo de subsidios que son los subsidios de transferencias de propiedades, sea terreno, sea vivienda, que la hace el gobierno, muchas veces 100%. Eso siempre y cuando sea orientado a favorecer a esa clase más necesitada, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Pero independientemente de eso, ante los hechos que hemos vivido, tenemos que crear mecanismos de controles adecuados para que eso no se politice. Igual que el tema de la energía eléctrica. En la energía eléctrica aquí lo que hay que hacer es, entiendo yo, primero, reducir las pérdidas que hoy andan por 1.580 millones de dólares. En el 2019 eran 500 millones de dólares. Hoy anda por 1.580 millones de dólares. Reducir la pérdida y hacer las inversiones necesarias en todos los equipamientos y unificar las sedes, la distribuidora. Hay que unificarla. Aquí, además, contratar una firma especialista, una firma con capacidad, con experiencia en la distribución, una firma internacional. Aquí tenemos al frente, y ha sido en los diferentes gobiernos, al frente de la distribuidora tenemos presidente de partido político, dirigente político, y eso no, o sea, los recursos que manejan esa distribuidora, y cómo se han hecho, cómo se han crecido algunos partidos políticos en base a eso, pero por Dios. Emily, iba a intervenir ahí, pero no le voy a hacer aporte, lo voy a dejar ahí. Ya lo hizo Fausto. Ya lo hizo Fausto. El aporte ya lo hizo Fausto. Vamos, Emily. Ingeniero, la educación es uno de los derechos fundamentales y un pueblo no puede crecer y desarrollarse sin educación. Pero sin embargo, a pesar del 4%, a pesar de las tandas extendidas, a pesar de la huelga de los maestros para que le aumenten el sueldo, tenemos una educación mediocre en República Dominicana. ¿Usted cree que esto pudiera cambiar? ¿Por qué sucede? Debe cambiar porque tú has dicho claramente, tanto la educación como el empleo son las dos herramientas para combatir la pobreza y la desigualdad en la República Dominicana. Y si nosotros no hacemos énfasis en una educación de calidad, de dar salto en los procesos educativos, de compactar la comunidad educativa del país, que es maestros, estudiantes, padres, gobierno y sociedad, en la búsqueda de identificar también carreras técnicas que permitan una conformación a corto y mediano plazo para atender la demanda de empresas que necesitan de un requerimiento tecnológico más avanzado. Tenemos que orientar la educación, tenemos que irnos a la educación en la ciencia, la tecnología, la innovación, la ingeniería y la matemática. Aquí tenemos más de 120.000 abogados en el país. Nosotros necesitamos técnicos, necesitamos una orientación más especializada y necesitamos que esas orientaciones a corto y mediano plazo puedan también satisfacer la demanda de muchas empresas que tecnológicamente ya están instaladas en el país. Nilda. Estimado, a propósito de que hablamos ahorita de las encuestas, bueno, no es un secreto que las últimas encuestas han posicionado al actual presidente Luis Abinader pues en una posición ventajosa, por decirlo así. Muy probablemente que sea el virtual ganador en esa primera vuelta, y de ser así,
si resulta ganador Luis Abinader, ¿estaría dispuesto Miguel Vargas junto al Partido Revolucionario Dominicano de sumarse a trabajar en favor del país y de Luis Abinader? Mire, nosotros siempre estamos dispuestos a trabajar a favor del país. Lo que pasa es que las experiencias te expresan situaciones muy puntuales, muy definidas. Nosotros, y reitero, en el 2020, lo primero que dijimos que no teníamos compromiso con ningún partido político. Sí. Que nuestro compromiso era con el PRD y con el pueblo, y vamos a trabajar para fortalecer al PRD. Y que estábamos dispuestos a hacer una posición firme, responsable y constructiva. Pero lamentablemente el gobierno pensó en la reelección antes de entrar en agosto al Palacio Nacional. Y esas son de las cosas que han dificultado todos estos elementos. Nosotros estamos dispuestos siempre a todo lo que haya que hacer que beneficie al país, estaremos siempre dispuestos, pero de buena fe, con una conciencia clara, con una conciencia nacional, pensando realmente en la República Dominicana. Hemos compartido durante una hora completita con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, candidato presidencial de este partido, y como ya yo había comentado en principio, yo creo que somos muchos los que valoramos como más que positivo su paso por la Cancillería de República Dominicana. También lo hizo muy bien en obras públicas, pero como ministro de Relaciones Exteriores, yo creo que es algo que el país reconoce, sin importar el tinte político o su preferencia política. Ingeniero, ¿algo más que usted quiera aportar, además de llamar a votar a la población? Eso es lo más importante en este momento. Eso es lo más importante, con los votos que se ganan. Sí, yo quiero primero agradecer nuevamente esta oportunidad que me han brindado de conversar con ustedes y con todos la audiencia que ustedes generan en este espacio, el gobierno de la tarde en la Z101. Pero además aprovechar también para hacer un llamado a los compañeros y compañeras del partido, a nuestros dirigentes, a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, al pueblo en sentido general. Que vayamos y acudamos masivamente este 19 de mayo a ejercer nuestro derecho al voto. Es importante para el país que se exprese la mayoría de los dominicanos para que no ocurra lo que ocurrió en el 18 de febrero pasado, donde hubo una alta abstención. Y eso inducida por un lado y por otro lado también indiferencia de los votantes. Queremos y estamos trabajando para eso. Nuestra apuesta es a que se asista a votar, que la mayoría del pueblo dominicano en un gran porcentaje vaya ese día a votar, y que en el caso nuestro pedirle que lo hagan en la casilla 4, la casilla del PRD, votar en todos los niveles presidencial, senatorial y de diputados por nuestros candidatos y candidatas, tanto del partido como de la Alianza Rescate RD. Miguel Vargas, el MVP. Adelante. Vámonos, Francis.